Vamos al libro de San Juan. San Juan capítulo 2. La boda de Cana. Amén. Leemos la palabra del Señor. Capítulo 2, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Amén. Palabra del Señor. Oramos un minuto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos da este privilegio, esta honra de escuchar tu palabra, de oír. Así también tu palabra dice que la fe es por el oír palabra de Dios. Señor, que hoy podamos recibir tu palabra en nuestros corazones y quede sembrada, Señor, ahí en buena tierra esta semilla, tu palabra, y a tu tiempo, Señor, pueda dar frutos, Señor. Así también bendecimos a nuestros hermanos conectados. Seas tú tomando el control, el dominio de este lugar, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Así también de mi vida, Señor. Reprendemos a Satanás, al diablo, al que viene a hurtar, a matar y a destruir. Lo atamos, lo enviamos al infierno, a las profundidades donde pertenece. Solo aquí alabamos y glorificamos el nombre de Jesucristo, casa de oración y puerta del cielo. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Toma asiento, mi hermano. Me recuerdo que llegó un momento de mi vida, mis hermanos, que me cansé de llevar una vida con mis fuerzas. Quería surgir, quería prosperar. Y también arrastrado por el mundo, por esta corriente, ¿cierto?, del mundo, donde me llevaba a hacer lo malo y a la verdad a farrear el dinero que me ganaba. Y lo que ganaba era como que se veía por entre medio de los dedos, el dinero que ganaba. Y me esforzaba y quería surgir en la vida, pero era como que echaba un saco roto, a un saco roto. A la verdad, la vida sin Cristo, hermanos, es como que nosotros estamos echando un saco roto. Es una vida falsa, donde me cansé de luchar y llevar una vida con mis fuerzas. Y vino un quebrantamiento en mi corazón, un quebrantamiento. ¿Por qué digo quebrantamiento? Porque es importante que el hombre llegue a este punto. Llega un momento de que su corazón se quebrante y pida al Señor, y le pida al Señor de su gracia, de su misericordia. Le dije: Señor, estoy cansado de esta vida que llevo, Señor, necesito un cambio en mi vida. Entonces, qué importante también que para que el hombre pueda recibir la gracia del Señor, tiene que haber este quebrantamiento en su corazón. Yo me esforzaba, era un buen profesional en lo que hacía, quería surgir, pero era como la mujer de flujo de sangre, que ella se esforzaba para ser sana con su propia capacidad, con sus medios, con su dinero que ella tenía. Dice la palabra que iba a médicos y cada vez le iba peor. Así estaba mi vida, hermanos, cada vez me iba peor. Entonces llegó un momento que las mismas circunstancias, las situaciones de la vida, se quebró mi corazón. Y pude entender que sin el Señor no podemos. Y le dije: Señor, ten misericordia de mí. Y cuando llegamos a ese punto en nuestras vidas, comienza el Señor a obrar en nuestras vidas, comienza el Señor a trabajar en nuestras vidas. Cuando nuestro corazón se quebranta.
Así también este tema lo conversaba con mi esposa. Ella me decía, pero ¿cómo eso que se quiebra el corazón? Y yo le explicaba, ¿cierto? Y le hacía una pregunta. ¿Tú cuando fuiste niña eras pobre? Sí, muy pobre, me dijo. Siempre me cuenta su testimonio, lo que ella hacía cuando niña, para poder sustentarse. ¿Y te aburriste de ser pobre? Sí, me dijo. Pasé muchas humillaciones. Y en un momento tu corazón se quebrantó. ¿Le pediste a Dios ayuda? Sí. Eso es el punto cuando el hombre se quebranta su corazón y pide socorro, auxilio al Señor. Señor, dame de tu gracia y de tu misericordia. ¿Y tu vida cambió? Sí, porque decidí estudiar, aún más, sacar mi título, ser alguien en la vida, ser un profesional, tener una profesión. Eso es, pues. Ahí es cuando uno recibe la gracia. Y tú fuiste tú pudiste ir al colegio porque Dios te dio la gracia. Tú pudiste sacar tu título porque Dios te dio la gracia. Entonces es importante, hermano, que el hombre pueda llegar a ese punto de su vida para alcanzar la gracia del Señor. Siempre escucho y me llama mucho la atención la historia de Corea del Sur. Un país que, si vemos nosotros en estos últimos 50 años, ha sido uno de los países que ha tenido más crecimiento, más desarrollo. Increíble. Uno de los países. Y la historia de Corea es que hasta el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos recién fueron libres, porque antes era un país esclavo de China. Y había mucha pobreza, mucha hambre, mucha necesidad. Y los primeros 10 años que ellos fueron libres, posterior, ¿cierto?, a la esclavitud, fue un país que había mucha pobreza, mucha necesidad también, que querían, ¿cierto?, desarrollarse, pero no podían por la pobreza que había. Entonces, por ejemplo, los campesinos, los dueños, los jefes de hogar, decidían que solamente uno tenía que estudiar, uno en la familia y el resto trabajar en el campo para poder alimentarse. Entonces, y cuentan también de que el salario o el ingreso anual por familia era de $65. Anual, imagínense. Si sacamos la cuenta son como $5. ¿Cuánto sería? 65 al año por mes. $7 mensuales, imagínense. No alcanza para nada, no alcanza para comer. Entonces me llama mucho la atención en la historia, el testimonio de este país, cómo ellos surgieron tan rápido. ¿Y qué sucedió? De que comenzaron a pedir ayuda a los países, préstamos, plata, para poder, ¿cierto?, desarrollarse. Y nadie le quería prestar dinero. Porque generalmente un país, para que te preste dinero, tú tienes que tener un recurso. Cosa que si tú no puedes pagar, van y te toman el recurso. Por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos cobre. Y nos prestan plata porque tenemos las mineras de cobre. Y cuando no podamos pagar, vienen y se llenan el cobre. Así de simple. Entonces Corea no tenía ni un recurso y nadie les prestaba plata. Y Alemania, 10 años después, ¿cierto?, de que ellos fueron libres, Alemania decidió prestarles dinero, pero ¿a cambio de qué? Que tenían que mandar 1.000 trabajadores para que fueran a trabajar en la mina. Y también cuentan ahí que enviaron enfermeras. A la verdad, esta gente fue a trabajar a la mina de Alemania y trabajó como esclavo, imagínense, que los explotaron a cambio de... Y las enfermeras pensaban que iban a trabajar en su profesión dignamente y las mandaron a trabajar con puros muertos, ¿no? Entonces era indigno el trabajo que ellos tenían. Y le mandan una carta al presidente y el presidente lee la carta y se quebrantó su corazón, lloró. Y él dijo, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así, dijo. Nuestros hijos tienen que estudiar. Tenemos que desarrollarnos, nuestros hijos tienen que estudiar porque no queremos que nuestros hijos pasen por lo mismo. O sea, había que haber un cambio.
Y entendieron que tenían que estudiar, y comenzaron a estudiar. La gente empezó desde los campos a ir a estudiar a la capital, a Seúl, y comenzaron a desarrollarse. Y ahora vemos que es un país súper desarrollado, es uno de los países que ha tenido más crecimiento. Por ejemplo, ellos sin tener recursos, ellos traen materia prima y le sacan los frutos, ¿cierto?, a esa materia prima. Por ejemplo, ellos no tienen petróleo, pero compran petróleo crudo y sacan todos los derivados del petróleo y lo exportan, imagínense. Esta es una de las fábricas más importantes de vehículos en Corea. Entonces vemos el desarrollo que ellos tuvieron. Aparte de eso, todos los electrodomésticos. Increíble, hermano. Pero ¿por qué ocurrió? Tuvo que haber un quebrantamiento en sus corazones. Yo me imagino que en ese quebrantamiento también ellos clamaron a Dios. El 40% de los ciudadanos coreanos, el 40% es cristiano, mis hermanos. Y en esa pobreza, en esa aflicción que ellos vivieron, clamaron a Dios. Y cuando uno clama a Dios, cuando se quebranta su corazón, ¿cuántos creen que el Señor es bueno? El Señor es bueno, pues, hermano. El Señor está esperando que la persona llegue a ese punto de su vida y se quebrante su corazón y pida misericordia. Así también en mi vida personal, como contaba en mi testimonio, yo clamé a Dios: Señor, ten misericordia de mi vida. Me trae, hermano, de mi ciudad natal. Yo soy del sur de Concepción, del sur de la ciudad de Concepción. Me trae al norte de Chile por temas laborales. Entonces yo entendí que era Dios, que Dios se estaba moviendo, Dios estaba trabajando en mi vida. Dios comenzó a abrir puertas. Y cuando era niño siempre miraba por las noticias, muy pobre también cuando niño, mucha necesidad. A veces sin un pan para comer, la despensa vacía. Y cuando veía las noticias, los camiones de Chuquicamata, esos camiones grandes mineros, yo decía, me gustaría algún día trabajar ahí, porque decían que los que trabajaban en la mina ganaban mucho dinero. Y para mí era un sueño entrar a una minera. Y Dios me trae al norte de Chile y mire, Dios abrió puertas y entré a una minera a trabajar. Y Dios bendijo mi vida económicamente. Mucho, prosperó mi vida. Hubo un cambio. ¿Por qué? Porque un día se quebrantó mi corazón. Un día clamé a Dios. Hubo un quebrantamiento en mi corazón. Entonces la importancia de que nosotros podamos, ¿cierto?, llegar a ese punto en nuestras vidas. Amén. Aquí estaba esta mujer, hermanos, llamada María, la madre de Jesús. En esta boda se acabó el vino, mire. En una boda que no haya vino es como que falta lo principal. Y se acabó el vino. Y esta mujer le dice a Jesús, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mire cómo le dice Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? O sea, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ¿por qué me dice a mí, no tienen vino? O sea, es como que Jesús era algo que no estaba relacionado con él, ¿a quién tenía que decirle que no tenía vino? Al maestro sala, al maestro de la sala, ¿cierto? Al encargado de la fiesta, ¿no? Al dueño de la fiesta, al encargado, al novio. Pero María, ¿a quién le dijo? A Jesús. O sea, como que un problema se lo estaba traspasando a él, sin que él fuera el responsable. ¿Se da cuenta, no? ¿Y cómo le dice Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Importante la enseñanza de hoy, mis hermanos, y les bendigo porque están en la casa del Señor, escuchando palabras del Señor. ¿Por qué yo cuento esto? Porque cuando hay un quebrantamiento en nuestro corazón, hay un quebrantamiento, nosotros pedimos misericordia a Dios para recibir la gracia y le estamos pidiendo al Señor misericordia y el Señor nos ayuda. Por eso cuento el testimonio de mi vida, de mi esposa, de Corea. Entonces esta madre, la madre de Jesús, le decía, Señor, se acabó el vino. Y el Señor le decía, ¿qué tienes conmigo, mujer?
Y esto es importante aprenderlo, porque a veces nos cuesta comprender un poquito la Escritura, pero qué bonito cuando por el oír la palabra vamos entendiendo. Amén. En el tiempo de Israel, el animal tenía que ser sacrificado. ¿Se acuerda? Degollado el animal, para que el pecado del pueblo fuera perdonado. Pero si no le ponía la mano el sacerdote al animal, no le imponía las manos encima, a la verdad ese sacrificio no tenía no valía la pena ese sacrificio. Era un sacrificio en vano. ¿Qué es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote antes de sacrificarlo? Poner las manos sobre el animal. ¿Para qué? Para transferir el pecado al animal. O sea, si es que el sumo sacerdote no le ponía las manos al animal y moría, era una muerte en vano, un sacrificio en vano. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es como cuando vamos al matadero y vemos que matan los animales, ¿cierto? Para comer carne. Pero si el fin fuera de que ese sacrificio fuera para perdonar nuestros pecados, si no le pone las manos el sumo sacerdote, no le traspasa el pecado al animal, esa muerte es en vano. ¿Por qué es importante entender esto? La importancia que tiene que el sumo sacerdote le pusiera las manos al animal. ¿Entiendo, no? Porque si no le pone las manos, no le traspasa el pecado. No le está traspasando el pecado. Si Jesús no hubiera sido bautizado por Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, le impone las manos. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Traspasando el pecado del mundo a Juan, del mundo a Jesús. Si que Juan el Bautista no hubiera bautizado a Jesús, la muerte de Jesús hubiera sido en vano. Entonces yo al saber que a Jesús le fueron traspasados los pecados y murió por mi pecado y por su pecado, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está usted? Estamos con fe, creyendo que nosotros somos libres de pecado, porque nuestros pecados fueron traspasados, transferidos a Jesús. Aleluya. Y mucha gente lleva una vida de fe, hermano. No, si yo creo en Jesús que murió. Pero realmente es importante tener el conocimiento y el entendimiento cuando el sumo sacerdote, antes de degollar al animal, antes de sacrificar al animal, traspasaba el pecado de Israel al animal. Le ponía las manos al animal y traspasaba, transfería. Amén. Transfería el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado. Qué bonito, mi hermano. A mí esto me impacta, hermano. Yo no sé si usted, pero yo al saber que Cristo se llevó mi pecado, hermano, ¿qué significa? Que yo soy libre de pecado, hermano. Y estoy con gozo, con alegría. Pero hay muchos cristianos que creen en Jesús, pero aún se sienten condenados. Aún creen que producto del pecado están condenados. Pero la palabra nos enseña que Jesús se llevó el pecado. Porque Juan el Bautista traspasó el pecado del mundo a Jesús cuando lo bautizó en el Jordán. Qué bonito, hermano. Qué maravilloso entender esto. Y que ya en nosotros no hay condenación. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay mucha gente, hermano. Mucha gente que al no creer, su pecado no está siendo traspasado a Jesús porque no está
Creyendo. Su problema, su enfermedad no está siendo traspasada ¿a quién? A Jesús, porque no está creyendo. Por eso mire, ¿cómo le decía Jesús a la madre? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? O sea, ¿qué quieres que haga yo? ¿Se fija, no? ¿Qué tienes conmigo? Contaba un pastor, hermano, que cuando él estudiaba, el trabajo del papá pagaba el estudio de él. Tenía estudio gratuito. Pero todos los meses, cuando llegaba a fin de mes, el colegio le pasaba el recibo, el vale del mes, y él se lo pasaba a la mamá, y la mamá se lo pasaba al papá, y el papá a su trabajo. Y automáticamente el trabajo pagaba la escolaridad, porque era gratuita por una beca que tenía por el trabajo. Y un día él cuenta que se olvidó, hermano, le pasaron el vale en el colegio, se olvidó de entregarle el vale a la mamá. Se quedó con el vale, el recibo, y se olvidó, se perdió el vale. Entonces después llega fin de mes y le dicen al joven, le dicen al pastor cuando estudiaba, no ha llegado la mensualidad. Oh. Y le pregunta a la mamá, mamá, no han pagado el colegio. Y ella le dice, pero si no me pasaste el vale, el recibo. ¿Y de quién era el problema en ese momento? ¿De quién era el problema? Del hijo. ¿Por qué? Porque no le pasó el vale a la mamá. No le transfirió el vale a la mamá, no se lo pasó. Si le hubiera pasado el vale, ¿el problema de quién era? De la mamá. Es lo mismo cuando nosotros, hermanos, no creemos o no queremos creer. Y nos quedamos con nuestros problemas, nos quedamos con nuestros pecados, nos quedamos con nuestras cargas. Ya sea enfermedad, problema económico, problema de salud, problemas familiares, problemas matrimoniales. Nos quedamos con nuestros problemas y no se los transferimos a Jesús. ¿Jesús puede hacer algo? No puede hacer nada, pues, hermano. No puede hacer nada. Y la mamá y él le dijo, pero mamá, no pagaron. Y la mamá le dice, pero si no me pasaste el vale, yo no puedo hacer nada. No es mi problema, es tu problema. Y mientras nosotros no le pasemos nuestro problema a Jesús, ¿de quién es el problema? Nuestro. Jesús puede hacer algo, ¿no? ¿Se da cuenta la importancia, hermano, de que el sumo sacerdote pusiera la mano sobre el macho cabrío? ¿Qué estaba haciendo? Estaba traspasando el pecado de Israel al animal. La importancia cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús y le puso las manos a Jesús, traspasó el pecado a Jesús. Pero hay gente que no lo cree y sigue condenada, sigue con su pecado, sigue con su enfermedad, sigue con su problema. Porque sabe usted que cuando llega la gracia del Señor a una persona, no solamente somos libres de pecado, de todo, hermano, porque nos conectamos directamente con el Señor, porque estamos creyendo y estamos aceptando de que Él toma nuestro problema. Muchas veces nos quedamos con nuestros problemas, nos quedamos con nuestros problemas, no descansamos en Jesús, o sea, quedamos cargados. Quedamos cargados. Había una hermana en la misión que tenía mucha enfermedad, hermano. Con decirle que le decían un apodo. Porque tenía muchas enfermedades. Y venía un pastor, siempre van pasando pastores, y el pastor que venía, o los pastores, pastor, oren por mí, o los pastores oraban por ella. Ya muchos años en la misión y ya todos la conocían a la hermana. Y llegaba el pastor, ore por mí. Después volvía otra vez, pastor, ore por mí. Incluso hasta el pastor Orsupá oró por ella. Y cuando el pastor Orsupá oró por ella, él contó su testimonio. Él contaba su enfermedad, que él tuvo una enfermedad muy grave en su estómago. Y dice que él orando, hermanos. Mire, vamos al libro de Mateo. Capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidieres en oración,
Mateo 21, 22. Mire cómo dice, hermano. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Tremendo. Y es cortito el versículo, ¿eh? Mire, ¿cuántas palabras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Se fija, no? Lo recibiréis. Qué importante la fe, qué importante creer. Entonces, cuando el pastor por su padre oraba, él contaba su testimonio, oraba por esta hermana, de que él tuvo una enfermedad muy grave en su estómago, que ya no podía comer cosas, sino que comidas especiales, y él ya estaba cansado, y dice que orando él le pidió a Dios, y le entregó su enfermedad. Le pidió a Dios que le sacara su enfermedad. Y dice la palabra, creyendo lo recibiréis. Entonces, él cuenta que la palabra nos enseña que tenemos que creer para recibir. Y dice que él lo creyó. Dijo, yo ya oré, ya le pedí al Señor, ya le entregué mi enfermedad al Señor. Y se sienta a la mesa y va la esposa, le sirve, ¿cierto?, su caldito, cosa que como lo que siempre él comía para su estómago, que no le hiciera mal. No, le dijo, sírveme normal nomás. Quiero comer normal porque el Señor me sanó. ¿Cómo se llama el quinchú? Quinchí, que es como, para que usted entienda, él le gusta mucho el quinchí, que es como un pebre, algo picante, así, una salsa picante. Y empezó a comer quinchí, y comió aquí, comió allá, y la esposa le decía, pero ¿cómo te vas a enfermar? No, dijo, el Señor ya me sanó. El Señor ya me sanó. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y estaba comiendo y tuvo que levantarse y corriendo al baño. Y él estando en el baño, con colitis, para que me pueda entender, porque al tiro le vinieron los síntomas, estando en el baño, él dijo, el Señor me sanó. El Señor me sanó. Volvió, se sentó a la mesa, siguió comiendo, porque el Señor me sanó. A veces nosotros queremos ver para creer, hermano. Pero la palabra que dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque tú no veas nada, tú tienes que creer. Tú tienes que creer, por hermano. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que creer, por hermano. A veces creemos porque seguimos con los síntomas. El Señor no me sanó. Sigues con los síntomas, tú dices, el Señor no me sanó. Pero el Señor te sanó, ¿por qué? Si tú crees, el Señor ya te sanó. Aunque sigan los síntomas, el Señor ya te sanó, por hermano. Es más, dice su palabra, dice que por su llaga fuimos curados. Esas llagas, hace 2000 años en la cruz del Calvario, dice que por su llaga fuimos curados, por hermano. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que nos cuesta creer, por hermano. Entonces ahí contaba el testimonio de que el pastor su padre ora por esta mujer, le da el testimonio y ¿qué le quiso decir? Que creyera. Que ya que ella estaba sana. Pero venía un pastor, venía otro pastor, hacen en los congresos, se juntan varios pastores, hablaba con los pastores y los pastores ya la conocían. Ya, ¿qué pasó, hermana? No, ¿qué le duele? No, me duele aquí, me duele acá, me duele allá, por todos lados. Bueno, los pastores oraban por ella, pero siempre con la enseñanza que tiene que creer. Hasta que un día ella fue, hermano, juntó mucho dinero, empezó a juntar dinero y fue a la capital. Y cuando iba llegando, ¿para qué juntó dinero? Para ir al hospital. Voy a internar en el hospital para que el médico me cure, me trate, el hospital. Y cuando iba al hospital se encuentra con un pastor. Hola, pastor, ¿cómo está? Sí, aquí estoy. ¿Y usted, hermana? No, voy al hospital, junté dinero, voy a ir al hospital para que me cure el hospital. ¿Se da cuenta, no? ¿Y qué pasó? Y él le dijo, pero hermana, ¿pero por qué va al hospital? Imagínese, le dijo,
Si el doctor le dijo que usted no tiene nada, que está sana, ¿usted le va a creer al doctor o no? Sí, pues le voy a creer porque lo dice el doctor. ¿Sí o no? Si usted va al hospital, hermano, y el doctor le dice que usted está sana, ¿usted le cree al doctor? ¿Sí o no? ¿Y qué es más poderosa? ¿La palabra del doctor o la palabra de Dios? ¿Qué es más poderoso? ¿La palabra del doctor o la palabra de Dios? La palabra de Dios, por hermano. Hermano, la palabra de Dios más poderosa, ¿cuántos dicen amén? La palabra de Dios hay poder. El problema nuestro es que no creemos. Entonces, si el doctor le dice, hermana, que usted está sana, ¿usted le va a creer? Sí, yo y me voy a poner contenta, pues le voy a creer, pues, estoy sana. ¿Y la palabra de Dios no es más poderosa? Oh, sí, dijo. Y si usted vuelve a doctores, ¿qué me duele aquí? El estómago. Y el doctor, ¿qué le va a decir? No, hermana, o sea, señora, es que usted comió algo que le cayó mal nomás. Ah, ya. Comió algo que le cayó mal nomás. ¿Y usted le va a creer o no? Sí, pues le voy a creer. ¿Y qué es más poderosa? ¿La palabra del doctor o la palabra de Dios? La palabra de Dios, por hermano. Entonces el pastor se fue, pero ella quedó con ese pensamiento. Oh, en realidad la palabra del Señor es más poderosa. Ah, entonces no voy a ir al hospital, porque yo estoy sana. Lo creyó. Aceptó la palabra. Yo estoy sana. Y todo lo que le pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Entonces ella dijo, estoy sana. No, entonces no voy al hospital. Y es más, fue donde el pastor, tome, pastor, tome. ¿Y esto qué es lo que es? No, el dinero que junté, porque yo estoy sana, tome, se lo doy a usted. Todo lo que iba a invertir en el médico, se lo ofrendó, se lo regaló al pastor. ¿Por qué? Porque dijo, estoy sana. Y esta hermana se sanó, por hermano. ¿Se da cuenta la importancia de creer? La importancia de transferir nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestro problema económico, el problema que sea, transferírselo al Señor. Transferírselo al Señor. Entonces, hasta ahí, en ese momento, en la boda de Cana, hasta ese momento, el problema no era de Jesús. ¿Cierto? Porque el Señor le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Así te pregunta el Señor, ¿qué tienes conmigo? En esta tarde te pregunta, ¿qué tienes conmigo, Ian? ¿Qué tienes conmigo, Juan? ¿Qué tienes conmigo, Elton? Te pregunta el Señor. ¿Cómo le decía el Señor a la madre? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Y qué dijo la mujer? ¿Qué dijo la madre? Le dijo a los que servían, hagan todo lo que Él, hagan todo lo que Él les dice. Hagan todo lo que Él, lo repito nuevamente, hermano, que importante para que escuche. ¿Cómo les dijo? Hagan todo lo que Él les dice. Y ahí, ¿qué está haciendo? Le está transfiriendo el problema que había en la boda, que faltaba el vino, se lo está transfiriendo ¿a quién? A Jesús. Y dice el Señor que les dijo a los sirvientes, llenen esas tinajas de agua y sírvanle al maestro Sala. Ellos obedecieron o no. Y dice que cuando le sirven al maestro Sala, el maestro Sala prueba el vino y les dijo, oye, dejaron el mejor vino para el final, siendo que el mejor vino era al comienzo y el vino peor es para el final. Cuando ya están más o menos ya. Hay que darle el peor vino. Y ustedes dejaron el mejor vino para el final. Den un aplauso al que vive, al que reina. Nos cuesta creer, ¿eh? Dijo el Señor, ¿cómo dijo el Señor? En Mateo 11:28, venid a mí los cargados y trabajados. Venid a mí los cargados y trabajados, yo haré descansar. Porque cuando nosotros le entregamos nuestro problema al Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Descansar en el Señor.
y olvidarnos prácticamente del problema, y tu problema no es tuyo. ¿Tu problema de quién es? Es del Señor, por hermano. Porque tú se lo transferiste al Señor. Así como el sumo sacerdote transfería, al poner las manos al macho cabrío, traspasaba el pecado. El problema del pecado del pueblo, ¿a quién se lo transfería? Al animal, al macho cabrío. Así también cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, el pecado del mundo fue transferido ¿a quién? Y tu pecado, tu problema, el problema de tu pecado, ¿de quién es ahora? Es de Jesús, por hermano. Es de Jesús, por hermano. Qué interesante, ¿eh? Porque mucha gente dice, no, yo creo en Jesús, pero todavía hay condenación en sus vidas, en sus corazones. Aún dicen, yo tengo pecado. Pero Jesús fue transferido el pecado. Y es más, el problema que tú tengas. Hermano, esta noche te está hablando el Señor a tu vida. El problema que tú tengas, el problema que sea. Ya sea problema económico, problema de salud, problema familiar, problema matrimonial. El problema que tú tengas tienes que transferírselo ¿a quién? A Jesús. Por eso te pregunta, ¿qué tienes conmigo? Así te pregunta el Señor. ¿Qué tienes conmigo, Luis? Te pregunta, mire, el Señor te pregunta. Así te pregunta el Señor, ¿qué tienes conmigo? Hermana Stephanie. Transfiere tu problema al Señor. Y descansa en Cristo, descansa en Él. Descansa en el Señor. Muchos queremos servirle al Señor, ¿o no? Pero no nos atrevimos a pararnos acá. Pastor, yo le quiero servir al Señor, pero me duele la rodilla. Me duele la rodilla, pastor. Pero mire, ¿qué dice hermano en Mateo 8? Mire, Mateo 8, vamos a Mateo 8. Verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo dice, esto fue anunciado por el profeta Isaías cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias. Pero ¿cómo seguimos? Oh, que me duele aquí, que me duele allá. Que sigo enfermo. ¿Por qué? Porque no creemos. O muchas veces, sí, yo creo en el Señor, pero seguimos cargados, seguimos con nuestro problema, con nuestra carga. Que pastor, yo quiero servirle al Señor, yo un día quiero estar en el púlpito, pero no me atrevo, tengo miedo. Me da vergüenza, me da miedo. No me encuentro capacitado para servirle a Dios. Pero si Él se llevó nuestros problemas, todo se llevó todo lo de nosotros se llevó. Él mismo tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, todo lo que pidiereis en oración, hermano. ¿Se da cuenta la importancia de la oración? La importancia de la oración. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué tiene más poder, la palabra del médico o la del Señor? La del Señor. Pero a veces esperamos, hermano, para convencernos y creer que el Señor te diga, está sana. Y si tú esta noche le entregas tu carga, tu problema al Señor, creyendo que así va a ser, descansaría en el Señor, creería, mi hermano. De eso se trata, por hermano, tener fe. De eso se trata que seamos cristianos. Pero muchas veces estamos como Marta y María.
¿No te he dicho antes, Marta y María, que si crees, si creyereis, verás la gloria de Dios? Entrégale tu carga al Señor, por hermano. Entrégale tus problemas, tus dificultades, incluso tus pecados, si aún hay condenación en tu vida, por los errores que cometiste, por los pecados que cometiste, incluso por los futuros pecados que vas a cometer. Dice que Él se llevó todos nuestros pecados. Por eso la importancia de que antes que el animal fuera sacrificado, la importancia que le pusieran las manos. Porque está transfiriendo, está traspasando ¿a quién? A Jesús, porque he aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y si usted lo cree, hermano, que Él se llevó el pecado del mundo, entonces ¿usted es pecador o no es pecador? Porque a veces, hermano, a veces lo decimos por repetir, no, porque el hermano lo dijo. Somos justificados, porque el pastor lo enseña, porque el hermano lo repite, yo también lo repito. Hermano, tú tienes que creerlo en tu corazón. Tienes que creerlo en tu corazón que Él se llevó tu pecado. Tienes que creerlo en tu corazón que Él se llevó tu enfermedad. Tienes que creer en tu corazón que Él te hizo libre de pecado. Tienes que creerlo en tu corazón, con tu corazón, que tú eres justificado, que tú eres justo. Y que ya no eres pecador porque Él se llevó el pecado. Es que me enseñaron toda la vida que soy pecador. Sí, te enseñaron hasta el verso 23 nomás de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, hasta ahí nos enseñaron. Pero se le olvidó enseñarlo el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y si tú eres justificado, ¿qué significa? Que eres justificado, por hermano. Que eres justificado, que eres justo. Que no hay condenación, que no hay pecado, porque Él nos justificó. Y esta tarde la predicación también está con relación a tu enfermedad, al problema que tú tengas, mi hermano. Transfiérele, traspásale tu problema a Jesús. ¿Qué quieres que haga contigo, mujer? O sea, ¿qué tienes conmigo, mujer? Así le dijo. ¿Qué tienes conmigo? O sea, ¿qué tengo que ver? Yo, si tenés que ir donde el novio, donde el maestro Salas, ¿qué tengo que ver? Yo me imagino que Jesús estaba ahí, lo mejor, danzando ahí, bailando en las bodas, y va la mamá, Jesús, acabó el vino. ¿Y qué tienes conmigo, mujer? Si yo nada que ver. Aún no ha llegado mi hora, le dice. Entonces, ¿qué dijo la mujer? La mamá de Jesús, María. Hacer todo lo que Él os dijere. Le dijo a los siervos, a los sirvientes. Y ellos obedecieron a Jesús. Jesús que le dijo, llenen esas tinajas de agua. Llénenlas de agua. Y sírvanle al maestro Sala. Y yo me imagino, bueno, obedezcamos nomás, por hermano. En la obediencia está la ganancia. En creer, por hermano. Tú estás sano. Tú estás sana. Tu problema ahora no es tuyo, es de Jesús. Es de Jesús, por hermano. Porque en la palabra de Jesús hay poder. Imagínense que el Señor dijo, hágase la luz. Y la luz fue ella, por hermano. Hay poder en la palabra de Jesús. Amén. Oremos al Señor. Todos los que estáis trabajados y cargados, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven, hermano, esta tarde, dase un llamado al Señor. Ven a entregarle tus cargas al Señor. Entrégale tus cargas al Señor, hermano, y descansa en Él. Él hará, Él va a hacer. Problemas con tus hijos, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas laborales,
Problemas de papeles, legalizar papeles. Y descansa en el Señor. Él hará. Ya no es tu problema. Entrégale tu problema al Señor, para que tu problema sea del Señor y Él trabaje, Él obrará, Él va a trabajar, Él va a hacer en tu vida. Él va a obrar en tu vida. Oh, aleluya. Entrégale tus cargas, tus enfermedades, tus dolores, tus dolencias al Señor. Hoy el Señor quebranta tu corazón. Hoy tu corazón es quebrantado. Hoy tu corazón se quiebra. Tu corazón hoy esta tarde se quebranta. Aleluya. Delante de la presencia de Jesús, delante de la presencia del Espíritu Santo, tu corazón es quebrantado. Venir a mí todos los cargados y yo haré descansar. Entrégale tu dolencia, tu dolor. Tus hijos, entrégaselo al Señor. Tenés problemas con tus hijos. Tus hijos están a punto de perderse en el mundo, la droga. No hayas cómo sujetarlo. Entrégale tus hijos al Señor. Entrégale tus problemas económicos al Señor. Problemas laborales. Problemas matrimoniales. Problemas de salud, de enfermedad, de dolores, dolencia. Hoy transfiérele tu problema al Señor. Tu carga al Señor. Venir a mí todos los cargados y trabajados. ¿Qué quieres que tienes conmigo, mujer? Así te pregunta el Señor, ¿qué tienes conmigo? Así te pregunta esta noche el Señor, ¿qué tienes conmigo? Aleluya.